Este vídeo es la solución al estancamiento que están viviendo todos los entrenadores que parecen que han llegado a su techo de cristal en la facturación. ¿Por qué? Porque es que tienen miedo a delegar. Creen que al delegar sus clientes se van a ir, les van a dejar de contratar y ese es el mayor indicio por el cual se mantienen estancados y no superan los 2.500, los 3.000, los 5.000. En este vídeo te voy a hablar sobre los 5 factores que tú necesitas dominar para poder crecer y expandirte como empresario y dejar de ser un entrenador del montón. Entonces, vamos allá con el primer factor, que es solucionar el error que te mantiene estancado. ¿Cuál es? Pues pensar que nadie lo va a hacer mejor que tú. Es que si no lo hago yo, mis clientes van a ver que mi servicio ha empeorado. Es que si delego las revisiones, ningún otro entrenador lo va a hacer tan bien como yo. Es que si delego esta parte, mis clientes ya no me van a contratar. Van a pensar que ya no es tan personalizado. Todo este tipo de pensamientos son pensamientos de escasez y miedo, como se escriba. Y miedo. Si tú todavía sigues pensando, no, es que nadie lo hace mejor que yo, es que no me puedo fiar de nadie, es que si delego, mis clientes se van a ir con otro porque van a pensar que ya no es tan personalizado. Así piensa un autoempleado. Así que si tú sigues pensando esto, quiero que te quedes con esta frase. No delegar es crear tu propia cárcel. Durante todo este vídeo te voy a poner el ejemplo de Miguel Chamero. Él fue un entrenador que empezó a trabajar con nosotros cuando ganaba unos 1.500 euros al mes con sus asesorías y ahora gana más de 35.000 euros al mes como empresario fitness exitoso. Entonces, él cuando llegó a nosotros, perfecto, él quería escalar a más de 5.000 euros y creo que fueron en tan solo 3 meses, lo llevamos a más de 8.000 euros. Él me dijo, quiero más. ¿Cuál es el siguiente paso? De ahí subió a mi mastermind, que se llama el Master BPT, donde escalamos entrenadores personales por encima de los 20.000 euros. Él me dijo, ¿cuál es el siguiente paso? Perfecto, hay que crear un equipo. Le vino el típico miedo de todos los entrenadores personales. No, pero ¿cómo voy a crear un equipo? ¿Qué van a pensar? Que esto ya no es personalizado, que me da miedo que no entreguen un buen servicio, que no respondan mal, que respondan mal, que me hagan tener una mala reputación. Hasta que no solucionamos ese miedo, no pudimos ir al siguiente paso. Y ya después, gracias a solucionar ese error, ahora hace más de 35.000 euros al mes. Así que recuerda, hasta que tú no dejes de pensar esto, vas a seguir estancado. Ahora sí vamos al paso número 2, que delegar y en qué orden. Recuerda que el primer paso es dejar de verte como un autoempleado. O sea, tú no tienes que ser ese pulpo que está haciéndolo todo. Que si editar, que si crear los reels, que si grabarte, que si los guiones, que si las revisiones, que si subir el reel, que... No, 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 no. Mira, en este momento mis empresas tienen más de 21 personas en el equipo interno y le damos servicio a casi 400 clientes. Así que imagínate. Si tú quieres una empresa que tenga miles y miles de clientes y que facture 20.000, 50.000, 100.000 euros, necesitas equipo. Entonces, recuerda solucionar el miedo a crecer, porque para crecer necesitas equipo. Entonces, ¿qué delegar y en qué orden? Lo primero, no puedes estar perdiendo tiempo en esto, mira. Esto es lo primero que tienes que eliminar, es la edición. No pierdas tiempo en esto, por favor, o sea, prohibido. Tú no eres un editor de vídeos, tú eres un empresario exitoso y tienes que estar invirtiendo tu tiempo en las tareas que te van a traer un gran beneficio económico, que te van a traer clientes. Y aquí tú no tienes que estar, aquí tú no tienes que invertir tu tiempo. Luego de conseguir un editor, ok, Giancarlo, es que yo no tengo dinero todavía para... Invierte, o sea, pídele dinero prestado a alguien, pero es que si pasas tiempo editando, estás perdiendo horas en las que podrías estar seteando, agendando llamadas y cerrando ventas. Luego, después de haber delegado la edición, lo que tienes que delegar es la gestión de redes. Gestión
de redes. Créeme que pasar tiempo en redes sociales, subiendo tus propios vídeos, que si subiendo tus propias historias, reaccionando, te quita mucho tiempo. Entonces imagínate que entre edición y gestión de redes, tú tienes a la semana a lo mejor pues unas 10 horas. ¿Qué ocurre si yo delego estas 10 horas? Pues que esas 10 horas las puedo invertir para aprender a vender mejor, para aprender una nueva estrategia, para tomar más llamadas de venta. Tareas que me traen un beneficio económico mucho mayor y más rápido que esto. Luego, la tercera tarea que tienes que delegar, todo lo que tenga que ver con facturas. Facturas, cobros, pagos de los clientes, porque eso te lo van a estar pidiendo, no lo tienes que estar haciendo tú. El cálculo del IVA, lo que tienes que pagar como autónomo, no pierdas tiempo allí. Así que, por favor, edición delegada, gestión de redes delegada, facturas delegadas. Así ya nos empezamos a quitar horas a la semana que nos pueden servir para formarnos más en negocios, más en ventas, más en SEO, en cómo ser un empresario de verdad. Tarea número 4 que tienes que delegar, ahora sí, es el setting. Para los que no sepan qué es el setting es enviar mensajes estratégicos a tus nuevos seguidores y a personas que han visto tu contenido para llevarlos a una llamada y de esa llamada cerrarlos y venderles tu ticket y tu servicio. Al principio, yo no te voy a recomendar que delegues el setting sin antes haber seteado tú. Así que mínimo has tenido que tener una experiencia de 1 mes, 2 meses seteando. Antes no lo delegues, ¿vale? 1 o 2 meses. 1 o 2 meses. No cometas el error de delegar una tarea porque no te gusta. No, un empresario no hace eso. Porque cuando vayas a delegar después, tienes que analizar la calidad de esa tarea. Y si tú no sabes si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, pues ¿para qué delegas? Así que, por favor, la tarea número 4 es el setting, pero no la vayas a delegar hasta que primero tú no hayas tenido una experiencia de 1 o 2 meses seteando. La tarea número 5 que debes delegar es el soporte técnico. ¿Qué es el soporte técnico? Esas preguntas que son rápidas que te hacen los clientes, esas dudas que son tontas, que te quitan tiempo, que a lo mejor sin tú darte cuenta, pues en la semana te quitan 6, 7 horas respondiendo mensajes. Eso lo tienes que delegar. O sea, fíjate, tareas tontas, edición, gestión de redes, facturas, setting, soporte, a lo mejor ya llevas aquí 30 horas a la semana. 30 horas a la semana, ¿por qué? Porque el setting mínimo tienes que estar seteando unas 3 horas al día. Así que imagínate, 3 horas al día por 6 días a la semana que setees, ya son 18. Luego, edición. Si eres tan tonto como lo fui yo al principio, que se tiraba editando un reel, 1 hora, 1 hora y media, si subes 5 reels por semana, ¿qué son? 6 horas de edición, ahí ya que tenemos 24 horas. ¿Cuánto te lleva a hacer facturas? ¿Cuánto te lleva a gestión en redes? Entonces, hostia, ya no estás invirtiendo el tiempo en tareas tontas de un entrenador que no tiene ni idea de negocios. Tarea número 6, las revisiones. Revisiones. Ahora sí, habiéndonos delegado todo esto, que son tareas que no son de mucha funcionalidad, tienes que delegar las revisiones. Que haya otro entrenador que te ayude a pasar revisiones por tus clientes. ¿Cuándo hacerlo? Pues tienes que tener ya un número importante de clientes. Se podría decir que a partir de los 30 o 40 clientes tú ya te puedes apoyar en un entrenador. ¿Para qué? Para que tú te puedas centrar en tareas que va a hacer que traigan más clientes. Porque si tu tiempo se te está yendo en darle atención a otros clientes, ¿cuándo te vas a centrar en hacer crecer tu empresa? Tarea número 7 a delegar. Y esta la voy a poner entre paréntesis porque en realidad tiene que ser la tarea número 0. Solo que a lo mejor todos los entrenadores no tienen la posibilidad de invertir en anuncios al principio. Pero si tú tienes capacidad de invertir en anuncios,
Esto tiene que ser lo primero que tú delegues. En realidad, tú no tendrías que aprender a utilizar Facebook Ads. Eso yo siempre se lo recomiendo a todos los entrenadores que ayudamos a escalar por encima de los 20.000 euros al mes. No, tú no aprendas a saber cómo funcionan las campañas. Tú no tienes que estar ahí. Delega esa tarea directamente y que se encargue otra persona. Así que recuerda, tarea número 0 a delegar, Facebook Ads. ¿Por qué te lo he puesto en este orden? Porque a lo mejor todas las personas no tienen la capacidad de invertir de primeras en anuncios. Y ya por último, en el punto número 8, llamadas. Llamadas de venta. Eso sí que es una de las últimas cosas que yo recomiendo delegar en un closer. ¿Para qué? Pues oye, si estás teniendo 3, 4 llamadas al día, es momento de delegar llamadas. ¿Por qué? Porque te estás dejando unas 5 horas en llamadas al día que no te va a dar para aplicar nuevas estrategias. Entonces, vamos a hacer un recuento fácil. Edición, subes 4 vídeos por semana y editando se te va 1 hora por reel. Si lo editas bien o eres tan tonto como era yo. 6 horas de edición. Gestión en redes, tirando por lo bajo, 3 horas a la semana, ya van 9 horas. Facturas. Esto a mí me llevó un montón de tiempo al principio y las hacía yo. Entonces estaba ocupado en tareas tontas que no me hacían avanzar, me mantenían ocupado. ¿Qué pasaba a tiempo yo? Pues ponle 2 horas. Ahí ya van 2 horas, 3 horas 5, aquí hemos puesto 6, 11 horas. Setting. Tienes que setear mínimo 3 horas diarias si quieres agendar llamadas. 18 horas. 18 horas, aquí van 5, son 23 y 29 horas. Soporte técnico. ¿Cuánto tiempo se te va respondiendo mensajes? Ponle que 5 horas por semana, ahí ya llevamos 34 horas ahorradas. Luego, revisiones. En esto se suele ir mucho más tiempo. Si tienes 20 clientes y cada cliente se te lleva 30 minutos en hacerle una revisión, estarías invirtiendo 10 horas. Y ya habíamos dicho que teníamos 29 aquí. Ya irían 39 horas. Y luego, ads. Si tú gestionas campañas, ponle unas 5 horas por semana. Y llamadas. Si tienes 7 llamadas, es que ya estamos hablando más de 50 horas que estás delegando. Entonces tú dirás, ¿y en qué trabajo, Giancarlo? Porque si no, no tengo nada que hacer. Mentira. O sea, estamos hablando de llevar tu empresa a más de 20.000 euros al mes, como por ejemplo Chamero ahora gana más de 35.000 euros al mes. Entonces, el factor número 2 ha sido directamente a explicarte qué delegar y en qué orden. Ahora te voy a explicar el factor número 4, que es cómo delegar. Factor número 4. ¿Cómo delegar? Está bien, Giancarlo, perfecto. Ya me has dicho el orden correcto, pero no tengo ni idea de delegar. Pues es súper sencillo. Porque para eso lo único que tienes que hacer es documentar paso a paso. Fíjate en esto. Vamos a poner el ejemplo de las revisiones. ¿Vale? Tarea, revisiones. Revisiones. Quiero que cojas un documento de Google y que pongas el paso a paso explicando cómo tú haces las revisiones. Entonces, vamos a ver aquí. Paso número 1. Lo primero que hago para hacer las revisiones, me lo voy a ir inventando, es ver el plan que tiene el cliente. Genial. ¿Cuál es el paso número 2? Paso número 2 es ver las fotos y los reportes del cliente. Genial. Número 3. Esto es un ejemplo, ¿vale? Tú haces como tú quieras tus revisiones. Pero en el paso número 3, por ejemplo, yo qué sé, comparar fotos. Comparar fotos. ¿Con qué criterios comparas las fotos? Pues tienes que poner cuáles son los criterios que tú utilizas, ¿vale? Entonces, criterio 1, criterio 2, 1, 2 y criterio 3. Una vez tú ya comparas las fotos, ¿cuál sería el siguiente paso?
Pues esto me lo voy a inventar porque si eres un buen entrenador ya tienes que tener todo esto automatizado. Pero pues sería, por ejemplo, calcular calorías siguiente dieta. Siguiente dieta. Paso número 5. Crear nueva rutina de entrenamiento. Por ejemplo, crear rutina, entrenamiento. ¿Cómo tú creas las rutinas de entrenamiento? Pues tendrías que explicar tú cómo las creas. Cómo se crean mis rutinas de entrenamiento. Ah, claro. Entonces podemos ver que delegar es hacer una misma tarea por última vez. Te lo voy a poner aquí en rojo. Delegar es hacer una tarea por última vez. Solo que esta vez lo vas a dejar todo documentado para que ya no seas tú quien la haga, sino que la haga tu equipo. Obviamente, este proceso tú no lo vas a hacer para delegar Facebook Ads. Tú ya se lo das al profesional, al trafficker que tú contrates y con eso basta. Pero si lo tienes que hacer para las llamadas, si lo tienes que hacer para las revisiones, si lo tienes que hacer para, por ejemplo, el setting. Pero entonces, voy a rodear para qué tipo de tareas tendrías que hacer esto. Para llamadas tendrías que crear procesos, ¿vale? Esto se conoce como procesos o una documentación, paso a paso, proceso. Para esto no hace falta, para revisiones sí, para las facturas no, porque si se lo delegas a tu contable, pues él ya sabe cómo hacerlo, así que no tienes por qué documentar el paso a paso de algo que tú no sabes cómo hacer. El setting, obvio que lo tienes que hacer porque se supone que has cumplido con la experiencia previa para delegarla. La edición no lo tienes que hacer, porque ya el proceso lo tiene el propio editor. Gestión de redes, tampoco. Soporte técnico, sí. El soporte técnico si tienes que documentar cómo funciona la tarea. Entonces, oye, pues claro, así es mucho más fácil. Si pongo yo por última vez el proceso de una tarea, yo ya no lo vuelvo a hacer. Le pongo el mismo proceso al trabajador o a la persona que se vaya a encargar y ya después yo lo único que tengo que hacer es controlar la calidad. Pero hostia, estamos hablando de que esto te está liberando más de 40 horas por semana. ¿Y en qué vas a invertir esas 40 horas? Bueno, en formarte como SEO. ¿Qué hace un SEO? Eso ya da para otro vídeo, pero fíjate lo que hemos hecho en este. Con tan solo 4 factores, ya te he quitado un montón de tareas que te estaban quitando tiempo y hacían que te mantuvieras estancado en la mediocridad. Por esto no superas los 2000, por esto no superas los 5000, por eso no superas los 7000. Necesitas un equipo que te ayude a crecer. Y si no estás dispuesto a delegar, no estás dispuesto a crecer. Bueno, y me acabo de dar cuenta que aquí he puesto un 4, pero en realidad este era el factor número 3. Y ahora sí vamos a ir con el factor número 4, lo voy a poner por aquí. Factor número 4. ¿Qué equipo debo escoger para delegar las tareas? ¿Qué equipo contratar? Contratar. Si antes vimos que el setting es una de las primeras cosas que tienes que delegar, pues lo primero que vamos a contratar o la primera persona que vamos a meter en el equipo es un setter. El setter es quien se encarga de enviar los mensajes estratégicos por Instagram para agendar llamadas de venta. Luego, ¿cuál es la siguiente tarea? Revisiones. Entonces, aquí ya tenemos que meter a un entrenador auxiliar. Si ya tienes 20, 30 clientes, te recomiendo que puedas apoyarte en un entrenador auxiliar cuanto antes. Así que, segundo puesto para el entrenador auxiliar y tercero para el closer. Recuerda que una de las últimas tareas que tienes que delegar es el tomar llamadas de venta. Y ojo, porque antes también te dije que en el punto número 7 van los ads. Entonces, aquí voy a poner 4 trafficker, entre comillas, o entre paréntesis, 0. Es decir, antes que el setter, si tienes la capacidad, es un trafficker.
Oye, pero Giancarlo, es que yo no quiero tener un montón de personas en el equipo porque les tendría que pagar mucho dinero. No, 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 no. A estas personas se les paga a todas por comisión. Así que cuantos más clientes tengas, más le podrás pagar. Pero al setter le tienes que pagar por comisión. Al auxiliar le tienes que pagar por comisión. Al closer se le paga por comisión. Al único que a lo mejor te puede cobrar un fijo es el trafficker. Pero por esto no te tienes que preocupar. Así que recuerda que cuantos más clientes tengas, ahí tendrás más capacidad para poder pagar. Esto fue lo que hicimos con Miguel Chamero, que ahora hace más de 35.000 euros al mes. Solucionamos el error de pensar que él era el único que tenía que hacerlo todo en su empresa. Luego, obviamente, le dimos toda la lista de tareas que tenía que delegar, lo formamos en SEO y en liderazgo, le enseñamos a crear procesos y sistemas empresariales y ya luego empezamos a reclutarle a todo el equipo. Recuerdo, él me dijo, bueno, ¿cuál es el siguiente paso para ir a los 15.000 euros al mes? Que fue la promesa que yo le di. Tenemos que crear equipo porque necesitamos más clientes, pero pues tú ya no tienes más tiempo para dar más servicio. No, es que yo no quiero delegar porque mis clientes se van a enfadar, bla, bla, bla. ¿Cómo aún con 5 entrenadoras que tienen su equipo no daban abasto? Entonces, si él quiere escalar ahora por encima de los 35.000 euros, ¿qué necesita? Más equipo. Entonces, si con 5 personas no estaba dando abasto, pues tú ¿cómo vas a dar abasto tú solo? Es obligatorio tener un equipo si quieres crecer. Y el factor número 5 es transformar tu identidad. El más importante de todos. Si te sigues viendo como un entrenador del montón, te vas a mantener estancado. No vas a poder convertirte en un empresario fitness exitoso que gane más de 20.000, más de 35.000 euros al mes. Así que transforma tu identidad. No te veas como un entrenador del montón. No te veas como un autoempleado. ¿Vale? Lo voy a poner por aquí. Autoempleado. Esto tienes que tacharlo. Deja de verte como un autoempleado. Empieza a entenderte como un verdadero empresario. Un empresario es capaz de crear un imperio. ¿Pero cómo? Con equipo, aprendiendo a liderar. Así que si tienes en cuenta estos 5 factores, ahí es cuando vas a poder empezar a escalar tu facturación y romper tu estancamiento.